Bueno, primero recuerden, si alguno tiene la bondad de grabar con el celular el audio, estaría bueno para los que no... Ya estoy grabando, padre. ¿No? Muchas gracias, Juan. Porque, como les dije la vez pasada, vamos a empezar la parte tal vez más importante, donde si tengo claro esto, se me va a clarificar el resto. Sin embargo, quiero preguntarles si hay alguna preguntarles si hay una pregunta, una redundancia, pero si tienen alguna pregunta sobre bautismo y confirmación. Padre, en la parte de bautismo, en su síntesis, usted puso anticipación al memorial y no me quedó muy clara la explicación de esa parte. Sería en la segunda página. Vos acordate siempre ese tema de la Eucaristía de los Sacrum Convivio. ¿Por qué es anticipación en memorial? Por un lado, a nosotros es memorial de la muerte de Cristo, ¿no es cierto? Y de su resurrección, hecho que está en el pasado. Pero también es una anticipación de nuestra condición plena de hijos. Ya somos hijos, y lo seremos mucho más cuando estemos resucitados. Mientras vamos por la tierra, anticipamos esa condición de futuro, haciendo memorial por el sacramento de la acción salvadora de Cristo. Bien, genial. Me explicó también lo de pasado, presente y futuro. Claro, por eso, todo sacramento, pero más que nada el bautismo y más que nada la confirmación, lo vamos a tratar varias veces, es esto. Une pasado, presente y futuro, es decir, es memorial, acordándonos que la noción teológica y que ya viene de los hebreos de memorial no es simplemente un recuerdo psicológico, sino que es una actualización. Por lo tanto, es un traer al presente un evento, hola Paula, un evento que es único. Traer al presente un evento que para nosotros está en el pasado, pero que es único, irrepetible. Algo que no solamente es un recuerdo ahora para nosotros, sino que nos produce algo ahora, la gracia. Pero que ese algo es una anticipación. Hola Tamara, ese algo que nos produce ahora es una anticipación de una condición de futuro. Por eso hay que tener muy en claro sacramento en general y se clarifica más a través de Eucaristía. Pero es eso, es unir pasado, presente y futuro en una única acción. En una única acción. ¿Qué es lo que posibilita que esto sea así? A ver, ¿quién me responde? El Espíritu Santo. No. Es cierto que es una acción del Espíritu. Hola, Efraín. Buenas tardes, ¿cómo estás? Es cierto que es una acción del Espíritu, pero no es... ¿Qué es lo que posibilita que puede estar unido pasado, presente y futuro? Si el pasado es... La anamnesis. No. La anamnesis es una acción nuestra, pero... O es como se expresa, pero... Excepto los que empezaron este año. Ya lo dije en clases pasadas. Así el 0, ¿qué van a tener? Hola Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, vamos. Me voy a arrepentir de algunas buenas notas que puse, creo. ¿Puedes repetir una pregunta? Me las voy a cobrar
¿Puedes repetir bien la pregunta? ¿Qué es lo que se posibilita que pueda darse esta unión y a la vez el pasado, presente y futuro, el sacramento? Cristo mismo. Respuesta por la mitad. La resurrección de Cristo. Sí, claro, hijos míos, la resurrección de Cristo. A ver. O sea que a lo que les puse un 10 o más de 6 en Cristología el año pasado se los voy a ir restando. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Adriana? A ver, acordémonos, es la resurrección de Cristo. Una vez que Cristo resucita, su acción, su donación, su entrega, queda eternizada. Es material, pero a la vez una materia espiritualizada. No está más sujeto a tiempo y espacio. Por lo tanto, puede aparecerse, ya se los dije, en un montón de hostias a la vez, en un montón de lugares, con distintas figuras. Y como para Dios además no existe el tiempo y Jesús es Dios, alguno que ya terminó, recordar, que estará en los últimos años, a recordar algo tal vez de Trinidad. Para Dios todo es un punto. Entonces, no existe en el pasado, presente y futuro, es como un eterno presente. Cristo, al encarnarse, vive nuestra vida, pero al resucitar nos introduce en esa posibilidad a nosotros, pero sin dejar el modo encarnatorio. Por eso sigue la iglesia y siguen los sacramentos, aunque Él no esté así con su barba y su bigote delante nuestro. ¿Estamos? Bien, nunca olviden la resurrección de Cristo. Tampoco lo usen como un latiguillo para cualquier pregunta porque van a resbalar tristemente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ustedes hagan, más allá de cómo yo digo las cosas, no se asusten. ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, padre, la parte de escatología. Bueno. Ay, perdón. Sí, ¿qué pasa? ¿Cuál es la pregunta? Perdón, la parte de escatología, el memorial es la anticipación al memoral. No entendí ahí. Bueno, eso que yo dije recién, Marcelo, es decir, la escatología es el futuro, nuestra condición de futuro, que de algún modo se trae al presente sacramentalmente. O sea, vos no vas a ser hijo de Dios, vos ya sos hijo de Dios. La plenitud está en el futuro, pero es el futuro el que viene acá, no que hay que seguir progresando hasta llegar. ¿Me entendés? Entonces, como para Dios no existe el tiempo, Él puede hacer estas cosas. Y por eso también vemos la necesidad de la encarnación, para que esto que en Dios es natural, a nosotros nos llegue por don sacramental. Cuando nosotros comulgamos una hostia, ¿sí? ¿Qué hablamos de la comunión? Es una comunión plena en el futuro, cuando estemos en el cielo, resucitados incluso, no solo en el cielo con el alma, resucitados, pero que se hace presente ahora. No es ahora un símbolo vacío, es real. Por eso la importancia de tener claro los sacramentos. ¿Me entendés? Y a la vez, ¿por qué sucede todo esto? Por un hecho que para nosotros está en el pasado, que es la salvación que se nos dio por medio de la muerte y resurrección de Jesús. Lo que eterniza el acto salvador de Cristo para que no quede como un buen tipo más que mataron, es su resurrección. Lo hace eterno, permanente. Fuera del tiempo, pero que lo trae a nuestro tiempo concreto por medio del sacramento. O sea, en cada sacramento está Cristo resucitado, actuando por el Espíritu. Sí, muchas gracias, padre. Nomás que tenía otra, la parte oriental.
pero Sí. era de la confirmación. Los orientales no distinguen como nosotros bautismo de confirmación, como dos sacramentos separados. A veces en una discusión teológica pueden admitirlo, pero ellos en el mismo acto en que dan el bautismo, dan la confirmación. Nosotros tenemos una crismación después de estar bautizado el bebé, una unción con el santo crisma. Para ellos, ellos lo llaman crismación a lo que nosotros llamamos confirmación. Entonces ahí le dan el sacramento que nosotros llamamos de la confirmación. Incluso en muchos lugares, hola Lautaro, buenas, incluso en muchos lugares es común darles, Hola, padre. hola Lautaro, en muchos lugares es común darle la Eucaristía por medio de una gota de sangre al bebé. Es otra configuración también eclesial, ellos no tienen la catequesis para los sacramentos como nosotros, si ya los recibieron. Tienen otro modo de configurarse como iglesia, como práctica cristiana, que depende, bueno, de muchas otras situaciones, no solamente de esto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias, padre. De nada, Marcelo. ¿Alguno más? ¿Alguna otra pregunta? Padre, Bien. Sí, que vale. en el occidente bautizan en voz pasiva, ¿es por algo en especial o en Oriente, perdón, que acá hacemos yo te bautizo, ellos dicen... Por medio de eso quieren destacar más la acción de Dios, donde el ser humano queda, digamos, la visión de Dios, ello es tan magnífico, tan gloriosa, donde por medio de eso destacan más la acción de Dios, el Cristo ministro, digamos. Para nosotros, y lo vamos a ver cuando veamos orden, es Cristo sí el que da el sacramento, pero hay una mayor presencia de la sacramentalidad en el ministro. A ver, espera, te explico mejor. Es Cristo el que bautiza y nosotros lo destacamos por medio del ministro ordenado, aunque lo puede dar otra persona, pero, entonces como que es Cristo el que habla por la boca del sacerdote en Occidente. Para Oriente quieren destacar de algún modo lo mismo que es Cristo, pero como que el ministro desaparece, la figura ahí presencial del ministro desaparece. Bien. Vamos entonces con Eucaristía. Ustedes han recibido uno que es un programa de sacramento, a lo último les mandé otro, que es este, que dice Programa de Eucaristía 2016. No es el programa oficial, que ya se los mandé con todos los sacramentos, sino que acá dice de dónde estudiar cada parte de todo lo que vamos a decir. ¿Se entiende? Es un Word que les mandé. Todo lo que yo voy a decir está sacado, en primer lugar, de este libro. Este es el infaltable. Es muy bueno. Se llama Para comprender la Eucaristía, de Xavier Basurco, editorial Verbo Divino. Hola Milce, buenas. Para comprender la Eucaristía, Xavier Basurco, editorial Verbo Divino. Hay distintas ediciones, me parece. Esta que yo tengo es del 97. Este es el manual de base, no puede faltarles. ¿Por qué?
En primer lugar, yo he tomado de este libro también el esquema de cómo dar Eucaristía. Es decir, he decidido dar Eucaristía, no primero la parte positiva, es decir, Antiguo, Nuevo Testamento, padres, teólogos, y después la parte, y después la parte especulativa, que es la teología, sino en una misma línea histórica ir mezclando las dos cosas. A través de distintos nombres que tomó la Eucaristía. Si bien todos son válidos en todas las épocas, hubo épocas en que se acentuó más uno que otros. No solo en el uso, sino en el concepto mental. Entonces tenemos, verán ustedes, primero hago una introducción general, antropológica, después Cena del Señor, fracción del pan, Eucaristía, Santísimo Sacramento y Memorial del Sacrificio. Son 5 nociones válidas en todas las épocas, pero cuyas características se acentuaron más en una época que en otra. Por eso me pareció interesante el modo en que Basurco presentan. Sin embargo, como hay que, digamos, explicar algunas cositas, el siguiente libro necesario es el más gordito. Este es un muy buen libro, se llama Eucaristía, Misterio de Comunión, de Manuel Gesteira Garza. Eucaristía, Misterio de Comunión, de Manuel Gesteira Garza, editorial Sígueme. Bien, eso es lo que se necesita para aprender bien esto. Habrá por ahí algunas menciones a otros libros, a uno que se llama Betz, que es de una colección grandota, se llama Mysterium Salutis. Ya vimos algo de eso en Eclesiología, es una colección de unos libros así grandotes, pero no se hagan mucho problema. Como les digo, ustedes tienen que tener el de Basurco, ¿sí? Toda la vida. Y si van a estudiar y quieren aclararse las dudas y quieren dar algunas charlas ustedes a otras personas, y está bien con paciencia, ir leyendo el libro de Gesteira Garza, que más que un desarrollo histórico, tiene muchas partes teológicas que profundiza. Les repito, el profesor de teología tiene que estar siempre leyendo e investigando, más allá de lo arduo que sea dar clase a los chicos y atender a la familia y esas cosas que yo no las desconozco, pero bueno, es así. Es como el futbolista que se tiene que seguir entrenando para que no quede en el banco. Entonces, aparte del manualito, el resto. Bien, les he enviado también mis esquemas. Se los mandé, los escaneé y los mandé en PDF porque no todos los tengo pasados a Publisher o algún formato más amigable. Algunos todavía los tengo a mano. Así que, bueno, si ustedes los quieren ir pasando, ir arreglándoselos para ustedes, mejor todavía. Eso, cada alumno tiene que ir armándose sus propios apuntes
No resumen, recordemos que es una cosa diferente. El resumen es poner en breve algo. El apunte es tener un esquema, ir poniendo, sacando, agregando de acuerdo a las circunstancias. No es lo mismo que cuando ustedes tienen que estudiar, que cuando tienen que dar, si tienen que dar una parte o no, o todo, o seleccionar algún tema para explicarlo a niños de secundaria o en una parroquia. Hace poco nosotros acá empezamos un curso de formación para laicos. El primero fue sobre la Biblia y con base en un esquema que yo tenía de revelación y de la historia de Israel, bueno, lo pude dar. Y así. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto así en general? ¿Sobre este modo de estudiar Eucaristía? Padre, me parece que encontré los dos PDF, el de la Eucaristía, Misterio de Comunión y para comprender la Eucaristía. Ahí los mandé por WhatsApp. Ah, bueno, si lo pueden tener, mejor. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias. Bien, vamos a comenzar. Empezamos con una pregunta medieval que dice, Cur Deus homo. ¿Qué significa? A ver. Cur Deus homo. Una pregunta que se hacía San Anselmo. Mirá, ya hace como 1000 años. A ver. Lautaro, usted que estudió latín. ¿Nadie? ¿Lautaro? No me contestás. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando, Lautaro? Ah, Lautaro, Leonardo, perdón, no sé por qué dije Lautaro. Me parece que Lautaro no estaba, profe. No, son 50 años. Leo, Hey, vos que estudiaste latín, a ver. sí, hace mucho. Deo viene de Dios y Cur, Sí. no sé si me suena a cordero o a corazón. No, te quiero mentir. no. ¿Por Sí, qué? sí. Una pregunta. Cur Deus homo. ¿Por qué? hizo al hombre? ¿Por qué un Dios hombre? Porque en aquel momento, y los que vimos Cristología lo vimos, para hacer una elucubración posterior sobre este tema, ¿y por qué Dios tenía que hacerse hombre? ¿Por qué aparece un Dios hombre, pudiendo haber tantas otras cosas o ninguna? Bien, parafraseando eso, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué un Dios Eucaristía? ¿Por qué un Dios Eucaristía? ¿Por qué Dios tenía que tener esta ocurrencia de querer estar en el pan y en el vino, más que Eucaristía en general? ¿Por qué un Dios que tenga que estar en pan y vino? ¿Por qué? Bueno, porque Él tenía que decir, tomen y coman, tomad y comed, tomad y bebed, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Acá nosotros vemos, y siempre yo se lo voy a recalcar mucho, la lógica de la encarnación. Es decir, si Dios se hizo hombre, todo lo humano es asequible, es decir, puede agarrar todo lo humano. Dios, por la encarnación, ha querido relacionarse con nosotros a modo humano, en forma humana. Y para nosotros, comer y beber es importante. De hecho, lo hacemos todos los días. Creo que es la acción más repetida y más habitual en el ser humano. Por lo tanto, vamos a ver la comida humana como tal. Si vamos a ver cuál es la base antropológica que Dios usa para transmitirse. El hombre, el ser humano, no es solamente su ADN, el hombre es cuerpo,
pero también es cultura, no vivimos aislados, es comunidad, aprendemos de otros y nos relacionamos sincrónicamente con otros, diacrónicamente también, pues somos historia, venimos de padres, abuelos, la cultura se transmite históricamente, y también el hombre es una posibilidad de diálogo con Dios. Lo habrán visto en Teología Fundamental, Introducción a la Teología, esta apertura al todo del ser humano. En ello entra a tallar la comida. La comida. Dentro de un conjunto que nosotros podemos llamar, entre comillas, sacramentos primitivos, sacramentos de la creación, aquellas cosas, gestos o acciones que son significativos de mucho más de lo que uno ve inmediatamente. Sacramenta nature, decían los latinos. El nacimiento, la muerte, el engendrar y también la comida. A ver, un ejemplo de nacimiento y muerte. A ver, ¿a quién se le ocurre ver nacer un bebé y ver morir a una persona? Es algo habitual, algo que vemos. ¿De qué otra cosa es signo eso? No me hablen de Dios. Vamos a tratar de meternos en la mente de un primitivo. ¿De qué más? Parte del ciclo de la vida, una cuestión biológica. Eso es lo que es en sí mismo. Bueno, pero de ahí avanzar algo más. El hombre es limitado, digamos, que no es eterno. Que el hombre no es eterno, digamos, que tiene un fin su vida. Padre, si lo vemos primitivamente, la comparación entre el nacimiento del sol y el ocaso, como todo ser humano, nace y muere. ¿Y el la parte primitiva. ¿Ah? ¿Y el qué dijiste al principio? Del principio del amanecer y el ocaso para las mentes primitivas. Muy bien, exacto. El sol, hasta hoy, nosotros decimos que el sol nace y muere. ¿Pero qué más? Que venimos al mundo y que nos vamos, o sea, que más o menos como dijo Valeria, que tenemos un principio y un fin. No, justamente es todo lo contrario. Es una mentalidad muy positiva, cientista, no es una mentalidad primitiva. Si la gente veía nacer y morir gente continuamente, aparte del día, del sol, que nace y muere, ¿qué más nace y muere? Las plantas, los animales, todo ser vivo nace y muere. Los seres vivos, ¿qué más que no sea un ser vivo? Y una máquina, cuando la crean y deja de existir cuando se rompe. No existían las máquinas. ¿Qué máquina va a existir? Se me viene el día, pero ya dijo Marcelo el sol. Ya lo dijo. ¿Qué más aparte del día, dulce criatura? La luna, que veían a veces las estrellas. No. Van a tener que hacer un esfuerzo por razonar. Más se va a demorar la clase. Hoy no estoy dispuesto a... Sí, lo bueno es que no estamos en clase y hasta ahora no azotó nada. No azotó ninguna mesa. ¿Viste? Eso es lo bueno. Exacto. Pero puedo hacer así. ¡Ajá! Padre, puede ser en las navegaciones, cuando veían el horizonte, después desaparecían las montañas. No. ¿Qué otra cosa nace? Fenómenos de la naturaleza. Tiene que ver, claro, pero ¿qué otra cosa nace y muere que no es un ser vivo? Aparte del día. Pueden ser las estaciones. Un río. El año. El año.
Ah, claro. A ver, cuando yo les digo, métanse en la mente de un primitivo, es necesario hacer este esfuerzo. El año, pero justamente nacimientos y muertes, al contrario de la mentalidad científica, que tenemos un principio y un fin, y chau, habla de un ciclo, un ciclo. Lo mismo el ciclo lunar, el ciclo de la menstruación de la mujer, el ciclo de fertilidad. Por eso las fiestas repetidas, a lo largo de todos los años se repite. Por eso también lo vamos a ver más adelante, matar a los corderitos, para que después tengamos otros corderitos. Presentar lo mejor de las espigas, no vaya a ser que la divinidad se enoje y nos corte el chorro de la lluvia y nos agarre una sequía pampa. ¿Estamos? Bueno, es así. Es así. Bien, volvamos al tema de los sacramentos primitivos. Dentro de ellos está la comida. Es un acto biológico, yes, pero es mucho más. Está dentro de las categorías somáticas más importantes. Más importantes. Implica corporalidad como algo, socialidad, se come con otros, uno puede comer solo, pero de hecho el ser humano come con otros. E historicidad, no solo como hoy, sino que trato de preocuparme por cómo voy a comer dentro de un año, cosa que ningún animal hace, y hoy como, eligiendo, por supuesto, según pautas de hace 100, 200 o 1000 años. Mi abuelita me enseñó cómo tenía que hacer los bifes bien, y hoy estoy cocinando y por lo tanto comiendo con pautas de hace 50, 100 años atrás. Cosa que ningún animal hace. ¿Estamos?